Pues buenas tardes amigos de quechingados.com. Pues hoy estamos acá en la UACM del Valle. Este, un poco de la cobertura que hemos estado dando sobre las elecciones en los distintos planteles de la UACM. Pues hoy venimos con Mercedes acá a ver, pues que ya es la virtual ganadora y ya coordinadora del plantel del Valle. Nos pueda un poco contar pues un poco del plan de trabajo que, que planteó durante la campaña y pues un poco las perspectivas a futuro. Pues muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti, Aarón, por el interés. Y qué bueno que me dices Mercedes, porque a mí no me gusta que me digan Flor Mercedes. Flor. Bueno, pues buenas tardes, bienvenido a este plantel. Y puedo decirte que fundamentalmente el sentido de la campaña estuvo precedido por esta idea, hay una idea freiriana que me parece que es muy importante, y es uno solo no puede, necesita de los otros, palabras más, palabras menos. Y el sentido de justamente todo el sentido del plan de trabajo tiene que ver con proyectar lo que estamos pensando que es una coordinación colaborativa, es decir, una coordinación con la participación de la comunidad, en donde se tomen en cuenta opiniones y sean decisiones conjuntas. Entonces, ese es el sentido, o sea, ese es el sentido general del plan de trabajo. Ya hay acciones mucho más concretas que tienen que ver justo con establecer nuevos canales de comunicación, con atender todo lo que nosotros, o sea, todo lo que le da sentido a una coordinación del plantel, que en definitiva la coordinación de los planteles opera. O sea, ese es el sentido de las coordinaciones del plantel. Operar, que operen todas aquellas actividades y áreas que están y que tienen sentido en la principal función de una universidad, que es los procesos educativos. Entonces, es dar las mejores condiciones posibles para que estos procesos tengan lugar. Para eso se necesita vivir el plantel, o sea, involucrarse no solamente en procesos, voy a decirlo así, que tienen que ver con el comedor, hacer un diagnóstico del comedor, ver si en los baños hay jabón. O sea, algunos pensarán que son cuestiones muy prosaicas, pero son cuestiones fundamentales que le dan sentido y dignidad a el vivir un plantel. Es decir, las bibliotecas, muchas áreas dependen de las áreas centrales, pero como coordinadora de un plantel, tienes que hacer seguimiento de que esas áreas desarrollen, independientemente que son áreas centrales que dependen de la administración central, que desarrollen realmente las funciones que tienen. O sea, las funciones de servicio, tanto para los estudiantes, para el sector estudiantil, como para docentes y los trabajadores. Hay también un asunto que tiene que ver con, dentro de estas funciones, intervenimos los tres sectores: estudiantes, docentes y trabajadores. Lo cual no quiere decir que cuando nosotros hablamos, y yo soy una creyente de eso, de que esta es una universidad centrada en el estudiante. Centrada en el estudiante significa no que hay un asunto de jerarquías, sino que todos y todas debemos de contribuir, incluyendo los estudiantes, a esa centralidad, y que conlleva fundamentalmente a un ejercicio de equidad y de respeto. Por eso en mi plan de trabajo yo retomo, uno de los elementos que retomo dentro de mis atribuciones es las normas de convivencia y el protocolo en contra de la violencia de género, bueno, la violencia de género, y este es un nombre muy largo, pero son elementos fundamentales. Entonces, mi plan de trabajo
palabras más, palabras menos, tiene elementos de concreción, por ejemplo, abrir un correo en donde recibamos sugerencias, quejas de todos, y porque hay una realidad, estar llamando constantemente a asambleas a veces no funciona, se desgasta, entonces tenemos que establecer canales de comunicación mucho más ágiles y retornar algo que es muy importante y que este plantel lo tuvo, y también lo planteó en el plan de trabajo, retornar a esa convivencia que nosotros tuvimos en algún momento. Este es un plantel, yo lo siento, es el plantel más chiquitico, pero es muy emblemático, o sea, muy participativo, en donde, por ejemplo, cuando no había una normatividad sobre no fumar, por ejemplo, este fue un plantel que se declaró plantel libre de humo hace muchísimo, y fue una decisión de la comunidad, fue en asambleas. O sea, retomar otra vez como que esa vida comunitaria que nosotros tuvimos y que yo no sé si en la resaca pospandémica, yo sí le digo, la hemos perdido, lo cual no quiere decir, y también lo planteo en mi plan de trabajo, que no se reconozca la existencia de colectivos, fundamentalmente colectivos de estudiantes, que han sido vitales. Por ejemplo, filosofía, hay un colectivo importante de filosofía feminista, hay colectivos que tienen que ver con la teoría marxista, o sea, colectivos de estudiantes en lucha. Es decir, yo también matizaría este asunto de la colectividad, y lo matizaría porque no lo hemos perdido. Y esto recién en el regreso hay una actividad muy importante de colectivos que uno de los compromisos es apoyar, y apoyarlos porque significan una concreción de algo que está planteado en nuestra ley, que es una educación que forme seres autónomos. Entonces o sea, una expresión de esa autonomía es justamente estas actividades que se están dando. Claro, para ello hay un asunto que enfrenta el plantel muy difícil, que es el asunto de los espacios. O sea, en el momento se abrió la pecera, una serie de espacios que tenemos, pero la carencia de algo que hemos heredado de anteriores administraciones, específicamente de la administración de Hugo Aboite, que es la pérdida del auditorio y del lobby, dos espacios fundamentales para la vida académica de este plantel, es algo para nosotros fundamental, que en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible, debemos de rescatar. Insisto, en la medida de lo posible. ¿Por qué razón? Bueno, yo estuve en la Comisión de Hacienda del sexto CEU y sabemos de las dificultades presupuestales que se tienen. Pero es algo que yo como coordinadora no dejaré de insistir en cada uno de los espacios de planeación institucional y del propio CEU, que es nuestro máximo órgano de gobierno, y espero que el Consejo de Plantel, que toma posesión también en septiembre, nos acompañe en esa insistencia, ¿no?, de recuperar lo que nosotros, lo que esa administración dejó perder. Claro. Y precisamente yo creo que es algo de lo que más se comenta en la comunidad universitaria acá en Plantel del Valle, el tema de los espacios. Exacto. Tanto los que, por ejemplo, el caso del lobby, de lo que está cordonado. Exacto. Pero también me acuerdo que había hace tiempo una inquietud respecto a la infraestructura misma de todo el plantel. Me acuerdo que del otro lado lado oriente, creo, del plantel, una remodelación, no sé cómo está la situación actual. Justamente, bueno, por la fortuna de haber
sido consejera, nos tocó trabajar todo eso. Esto se resolvió a través de un dictamen, o sea, que se tuvo del gobierno de la ciudad, que era un dictamen que faltaba sobre las condiciones de la infraestructura, y eso es algo, o sea, las condiciones de la estructura del plantel a partir del sismo de 2017, faltaba ese dictamen. Entonces, eso ya se resolvió con un dictamen que nos plantea que sí es habitable. O sea, eso ya está resuelto. Tendríamos que pensar sobre esa inquietud, qué posibilidades de otra ampliación nosotros tendríamos sobre la zona de la isla. Pero todo esto tiene que ver con una planeación que se haga de obras y que nos permita a nosotros poder, o sea, poder encauzar esas actividades académicas que nosotros tenemos, poderles dar los espacios necesarios. Ya tenemos espacios terminados, bueno, la biblioteca, nuestra magnífica biblioteca, el espacio de CAMÉ, el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, es un espacio de un acervo maravilloso, pero también espacios para que se consulten, o sea, se visiten. O sea, tenemos espacios emblemáticos, voy a decirlo así, en este plantel. Sí es una pena, y por eso te digo que insistiremos mucho en una demanda constante de que se dediquen recursos para el lobby y para el trabajo del lobby y de nuestro auditorio. También tendríamos valorar otra ampliación de otros espacios necesarios, ¿no? Pero bueno, también voy a decir algo, coordinaré el plantel, pero el plantel es parte de la universidad, entonces también hay cuestiones prioritarias. Yo recuerdo que fue prioritaria en su momento la red hidráulica de Coatepec y nosotros aprobamos fondos porque estábamos hablando del acceso al agua, ¿no? de un plantel. Entonces yo creo que esas son cuestiones fundamentales de valorar frente a recursos escasos, cómo trabajamos con las prioridades. Pero para nosotros una prioridad efectivamente sigue siendo la posibilidad de tener otra vez un lobby y un anfiteatro que no solamente le daba servicio a nosotros, sino a la comunidad que de aquí, de esta zona de la Benito Juárez. Se dieron cosas muy interesantes en su momento y, por supuesto, esto nos lleva a nosotros a que actividades que deberíamos de tener los fines de semana, es imposible tenerlas en el patio central y a la vez tener clases. O sea, se vuelve, no es imposible, se ha dado, pero es de una gran dificultad. Esa es una realidad. Y bueno, precisamente, ya que estás tocando el tema de la población que vive alrededor del plantel, no sé si tienes alguna visión, alguna forma de tu plan de trabajo para vincularte, para que también el plantel se vincule con los colonos de acá. Bueno, voy a decirte algo, estamos en la colonia del Valle, ¿no? En una delegación panista, en una zona clase media, no, esa es una realidad. Pero la Benito Juárez no es homogénea. Entonces hay una zona muy importante que en términos que nosotros hemos, por un ejercicio profesional, no como coordinadora, sino un ejercicio profesional, hemos estado vinculados, por ejemplo, con la zona de Joco. Para nosotros es muy importante, hay un pueblo originario en el cual se han dado ciertos vínculos, tenemos maestros que han estado vinculados con ese pueblo. En su momento yo puedo decir que en este plantel, y eso me enorgullece muchísimo, porque esa fue una gestión que hicimos a través de nuestro grupo de investigación de ecología política, en este plantel
en el 2018, en el verano del 2018, se hizo un acto en donde en ese acto se conformó la plataforma en contra del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Sí, en aquel entonces se hizo en el lobby, o sea, por eso te digo que hay espacios que son vitales y que necesitamos recuperarlo. No hay, y voy a decirlo así, no hay en mi plan de trabajo nada específico sobre llevar la universidad a la calle. O sea, vincularnos, claro, sí vincularnos a nivel de autoridad, con la Delegación por Asuntos de Seguridad, con el hospital, o sea, sí hay en el plan de trabajo, sí hay este vínculo a nivel muy, muy institucional, pero a nivel de las comunidades que nos rodean, no hay nada porque mi énfasis en este momento es restablecer los lazos comunitarios al interior. Claro, habrá proyectos que tienen que ver con fuera, proyectos que en la medida de lo posible serán apoyados porque te digo, la función es muy operativa, sí. No hacer que el plantel funcione y funcione en las mejores condiciones posibles, pero sí tiene que ver con esto, ¿no? Con estar al tanto y hacer el seguimiento de no solamente de los servicios que le presta el plantel a todos los sectores, sino también como que restablecer estos vínculos, ¿no? Volvernos a mirar y volver a ser comunidad. Entonces, esa es una de las razones por la cual el énfasis en esos términos está muy al interior, aunque hay un compromiso en el plan de trabajo en temas de seguridad con la delegación, sea del partido que sea, pero bueno, no eso de garantizar estos corredores. Nuestros estudiantes se mueven mucho hacia el metro, o sea, garantizar la seguridad de esa movilidad, en fin, ¿no? O sea, sí, hacia afuera es eso. Sí, precisamente estás tocando un tema que tenía preparado, que era el tema de la seguridad. Sobre todo me acordaba de la noche, por ejemplo. Claro. Yo hace tiempo tomaba clases acá en la noche y había algunas calles aledañas que estaban totalmente oscuras y con hoyos, y además estaban los franeleros que eran un conflicto con el hospital. Entonces hasta se agarraron a golpes, hubo una vez una detención incluso acá con unos franeleros. Digamos, ¿cómo va a ser ese trabajo con la alcaldía? Y más o menos qué es lo que estás perfilando. Mira, hay un antecedente bien interesante del segundo consejo de plantel. Una de las cuestiones que yo pretendo no, que están establecidas, es recuperar. O sea, hay cosas que no podemos comenzar desde cero. Entonces es recuperar mucho trabajo que se ha hecho. Y hay un trabajo anterior que se hizo desde el segundo consejo de plantel, en donde se llegó a ciertos elementos, voy a decirlo así, se desahogaron ciertos conflictos. En aquel entonces teníamos conflicto de nuestros estudiantes que a veces no tenían dónde estacionar, y eso era un asunto. Bueno, eso se resolvió en aquel entonces con el estacionamiento para los estudiantes. Entonces tenemos también cuerpo de, voy a decirlo, de seguridad al interior de nuestro plantel que garantiza justamente esto, ¿no? De que no se interrumpan las entradas de nuestros estudios, o sea, de no tener grandes conflictos con el modo en que se opera alrededor del plantel. Esa es una cuestión que te puedo decir que ya está prácticamente resuelta en ese sentido, y esto de garantizar la iluminación en las zonas aledañas que se tengan. Hay problemas y eso es algo que lo tiene que decidir la comunidad. Yo recuerdo, y yo estaba de acuerdo con ese planteamiento, una de nuestras coordinadoras, puedo decir su nombre, alguien que yo hemos tenido diferencias, pero ha sido una coordinadora que yo admiro y respeto mucho, María Antonieta Hidalgo, y había una propuesta de cámaras.
se quedó en propuesta. Yo no tengo ninguna propuesta de ese tipo, pero en su momento, sí, en una, como se ha hecho en otras veces, en una asamblea se decide que si es importante por un asunto de seguridad tener cámaras, estaría en el presupuesto, yo quiero decirlo. O sea, fue una idea que ha sido rechazada eh, por X razones. eh, yo siento que, bueno, la seguridad también hay un límite en términos de no violentar derechos, o sea, pero también está el derecho a la seguridad, ¿no? O sea, esas son cuestiones importantes. Entonces va como que muy de la mano en decisiones conjuntas. Mi apuesta es esa. No, no, no tomar acciones, claro, siempre hay una responsabilidad, pero tomar las acciones lo más consensuadas posible. O sea, tenemos elementos, por ejemplo, no tenemos reglamento laboratorio, te estoy hablando del día a día. ¿Qué es esto? No, no tenemos el reglamento de laboratorios, o sea, de laboratorios de autoacceso de computación. Genómicas tiene muy claras sus funciones, está muy bien organizado. Pero yo estoy hablando de esto, por ejemplo. Eso es importante, ¿no? Horarios, condiciones, o sea, porque eso este asunto nos va normando y nos va organizando. Voy a decir algo, esto no tiene nada que ver con la idea Foucaultiana del control y de vigilar y castigar. No, te lo digo porque tú eres de comunicación y conoces muy bien ese discurso. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un orden necesario y un orden que nos permita, ¿cómo decirte? O sea, todo es un hecho pedagógico. Yo trabajo en educación ambiental, o sea, todo es un hecho pedagógico. O sea, y cuando digo todo es un hecho pedagógico, establecer cuestiones tan elementales, y lo tengo que decir así, que no te puedes acabar el papel de baño porque hay otros que van a utilizarlo. O sea, estoy hablando de recursos escasos. Y los recursos escasos tienen que ver con eso. Yo me pareció mucho, bueno, mi función es de profesor investigador, pero esto está vinculado con esto que yo te digo, las funciones formativas de la universidad pasan por todo. Pasan hasta por decirle buenos días, llegar y decirle buenos días a los encargados de que tengamos espacios limpios y respetar ese trabajo. Entonces, es algo que lo atraviesa todo. No, sí, para mí es muy importante tener lobby y tener el anfiteatro, pero también para mí es muy importante que nuestro sector estudiantil considere el trabajo de nuestros trabajadores de intendencia y que nuestros trabajadores de intendencia también sepan que es fundamental pasar y recoger la basura que está en los salones, o sea, vaciar los cestos, porque tiene que ver con todo, con cómo nos sentimos, cómo llegamos a nuestros espacios limpios, muy modestos, pero limpios, y eso tiene que ver con el respeto mutuo. Y bueno, precisamente sobre el tema de la convivencia, había unas, bueno, estuvimos buscando inquietudes que ha tenido la comunidad en redes sociales o que luego han comentado. Hemos escuchado mucho insistentemente el tema del comedor. Entiendo que no es directamente su responsabilidad, son varias instancias. Varias instancias, pero también es mi responsabilidad, sí. Fíjate que el tema del comedor, una propuesta específica en mi plan de trabajo es hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando con el comedor? O sea, cuántas comidas, cuántas personas asisten, o sea, ese tipo de cosas, porque te voy a decir algo. El comedor de la del Valle históricamente siempre ha sido un comedor y nosotros nos enorgullecemos de una muy buena calidad de la comida. No sé en los otros planteles, hablo por el comedor. Ahora, los espacios son reducidos. Eso significa que nuestra costumbre de hacer sobremesas no puede ser en el comedor, y ahí es donde voy en los asuntos de la solidaridad. O sea,
este sentido de mirar a los otros y a las otras que llegan. Entonces, eso es importante, en tanto tenemos que resolver estos, porque también tiene que ver con los espacios del comedor, con los turnos que se tienen aquí. Esto tiene que ver con contrato colectivo de trabajo, o sea, hay elementos en donde yo regreso a un llamado. Yo sé que si miras los números de las votaciones, la mitad de los trabajadores, o sea, estuvo bastante parejo, profes y trabajadores en la votación. Porque bueno, algunos se afilian más a propuestas, a las historias políticas que tenemos y además de participación en el plantel, pero mi llamado es justamente a eso, o sea, a que tratemos de que nuestras áreas, sin violentar los derechos laborales, y yo defenderé, aunque no estoy sindicalizada en este momento, yo defenderé el contrato colectivo de trabajo hasta el último, porque yo soy trabajadora, antes que cualquier cosa, yo soy trabajadora. Y sé que eso, y tú eres trabajador y vas a ser trabajador en un futuro cercano. Y entonces tenemos algo que nos defiende a nosotros, nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, sin violentar los derechos establecidos en los contratos colectivos de trabajo, también tendríamos que buscar las formas de no perjudicar los servicios. O sea, los profes sí, tenemos derecho a pedir ir a congresos y demás, pero los profes estamos obligados a decir cuando salimos a congresos o a pedir licencia, ¿cómo vamos a reponer esas horas? Eso se puede en docencia. Hay otras actividades que no se pueden. Si no vienen si todos los trabajadores de intendencia, estoy poniendo un ejemplo, piden al mismo tiempo su día que le corresponde, que tienen el derecho, híjoles, ¿quién va a limpiar los baños? O sea, ¿quién va a limpiar las aulas? Eso no se repone. Sí. O sea, entonces hay que mirar, hay que tener criterio. O sea, una de las cosas fundamentales de coordinar un plantel o de coordinar o de tomar decisiones es que tener criterios. Y los criterios, y eso es algo muy difícil, ¿no? Y muy difícil porque a veces no pelamos, o sea, no tomamos en cuenta la normatividad, o a veces la tomamos a rajatabla. Hay que tener criterio. Hay que tener criterio para nuestros derechos y también hay que tener criterios para nuestras obligaciones. Y eso es algo que yo siento que en nuestra universidad no se ha perdido, ni desde la administración, ni desde las propias gestiones que nosotros hacemos. O sea, tener criterios justo para, estando apegados a la legalidad, también saber que hay cosas, o sea, y yo lo digo en el plan de trabajo, hay contextos. Y en el contexto nos obliga justo a valorar y a tener criterios. Entonces, este asunto del comedor, yo no puedo decir a rajatabla es que los trabajadores no trabajan, es que no. Vamos a hacer un diagnóstico con ciertos elementos de valoración y vamos a ver conjuntamente con los trabajadores cómo mejoramos el servicio. Y siempre una opinión de los estudiantes, porque también uno dice, bueno, que haya 4 turnos espérate, 4 turnos implica que tenemos que tener trabajadores para esos 4 turnos, aparte de los suministros de comida y de bebida. Y eso para nosotros es fundamental, ¿no? Pero eso se va a hacer a través de un diagnóstico, porque ese es un compromiso muy concreto que yo tengo en el plan de trabajo. Y precisamente hablando de servicios, estamos viendo en redes sociales que muchos tenían quejas, observaciones respecto al tema de la biblioteca. Sobre todo lo que detectamos era sobre los requisitos para la credencial, algunos requisitos sobre el préstamo. La verdad no eran tan concretos muchos, pero un poco, no sé cuál sea su evaluación sobre la biblioteca. Está remodelada y la
Okay. Y está, o sea, ahora, voy a decir algo, y esto es un pensamiento freudiano, la libertad tiene límites. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la biblioteca tiene una serie de normas que garantice la no pérdida, y eso es una realidad, la no pérdida de sus libros, la garantía de que los préstamos sean devueltos. Entonces, esa es una normatividad de la biblioteca. Si hay un servicio, me consta, porque yo soy usuaria de la biblioteca, muy completo, es el de la biblioteca de esta universidad, de la del Valle, en cuanto a préstamos hacia otras instituciones, o sea, los préstamos que se tienen, el servicio que se presta. Yo puedo decirte que si hay o sea, aquí cumplimos todos, tenemos horarios y demás. La biblioteca de la del Valle tiene un horario que se cumple. Esa biblioteca nunca ha estado cerrada, a no ser cuando fumigan, o sea, 2 espacios que dan, o sea, que dan servicio y que nunca han estado cerrados, nunca. Yo vengo a este plantel todos los días. Nunca han estado cerrados. Es la biblioteca, Camena, o sea, que también tiene este servicio de consulta, o sea, es el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que no hay ahí de los que quieran investigar sobre nuestra América. Tienen horarios de verdad, nunca han estado cerrados. Puede haber cualquier cantidad de quejas, menos esas. Y eso es muy importante. Entonces, lo otro tiene que ver con niveles de control que ya son, o sea, dependen de un área central. Yo no tendría, y lo voy a decir la verdad, yo no tendría injerencia. Tendría injerencia en términos de horarios, de decir, cónchale, la biblioteca a 4 de la tarde y está cerrada. No, tú puedes venir cualquier día laboral, a cualquier horarios laborales, y esos espacios siempre están abiertos. Y bueno, un poco para ir terminando, aunque no tiene que ver mucho con la coordinación, pero pues es el tema ahorita nacional y está involucrado su maestría, precisamente. Un poco saliéndonos del tema, pero aprovechando que la tengo rodeada de cámaras. ¿Cómo está? Bueno, sé que no está en toda su decisión y es un tema complejo, pero igual me pudiera dar su diagnóstico o su opinión respecto al tema del CONACYT y la beca que tiene pues la maestría en educación ambiental. Bueno, la maestría en educación ambiental no tiene becas CONACYT. Yo pensé que sí. No. La maestría en educación ambiental no entró al proceso, hay otras maestrías, la maestría en educación ambiental no tiene becas CONACYT. Y voy a decirte algo que no estoy violando ningún secreto ni nada, porque nosotros acabamos de tener una reunión yo soy miembro de la academia, tengo las funciones de que cuando entre la coordinación del plantel, como yo ya tengo grupos asignados, no voy a dejar mis grupos, o sea, sigo siendo profa, en activo hasta diciembre, y nosotros no tenemos intención de entrar a CONACYT. O sea, es algo que es algo de lo cual nosotros hablamos, algo que yo he defendido mucho, voy a decirlo, es cierto, el gran problema que estamos teniendo es que nos llegan bajo ciertas reglas que nuestros estudiantes tuvieran becas. Nosotros dijimos, va, que entre. De repente, y decidimos jugar con esas reglas. Nos cambian las reglas, y entonces nosotros decimos, pero con estas reglas nosotros no vamos a jugar. No, hasta donde yo sé. Y voy a decirte algo que yo he defendido mucho y que incluso estuvo en el debate. Esta universidad es totalmente plural. En esta universidad respetamos, yo tengo colegas de una seriedad y de un profesionalismo a toda prueba que son del Sistema Nacional de Investigadores, pertenecen a CONACYT. De verdad, todo el respeto hacia mis colegas, pero también todo el respeto
hacia aquellos que teniendo las condiciones académicas deciden no ser conocidos. O sea, deciden no entrar al sistema nacional. Esa es una decisión personal. Aquí yo conozco cualquier cantidad de profesoras y profesores, investigadores que tienen publicaciones, que tienen investigaciones, que tienen el grado, o, no tienen, o es posible que no tengan el grado de doctor, y sin embargo son de una rigurosidad académica a toda prueba. Y entonces, igual que decimos que tiene la libertad el que decida ser del Sistema Nacional de Investigadores, también estamos nosotros en la libertad de no entrarle. No hay en nuestra, y yo fui de las que aprobé como consejera del Estatuto del Personal Académico, no hay una sola línea en donde, en el Estatuto del Personal Académico, en donde se hable de que tenemos que entrar, ser del Sistema Nacional de Investigadores. Nuestras obligaciones están muy bien marcadas en la ley. Docencia, investigación, extensión y servicios a la comunidad. Eso es fundamental. Y eso lo cumplamos, seamos o no seamos del Sistema Nacional de Investigadores, esté este posgrado o no esté este posgrado. En CONACYT se cumple lo que está estipulado en la ley. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos, por esta aclaración, un poco de, porque hay mucho rumor, muchas cosas y aproveché de una vez para saber. Sí. Digo, hay posgrados que sí, que tienen sus becas CONACYT y que van a entrar a CONACYT y que van a seguir esas reglas. Adelante. Sí, claro. Yo conozco a una profesora precisamente de ese plantel que me decía hace tiempo, no, yo para qué quiero estar en el CONACYT, pues yo estoy mejor como profesora que, o sea, no tengo interés, ¿no? Y hay varios profesores, investigadores que no tienen interés en estar en el CONACYT. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias a nuestros amigos de Qué Chingados, muchas gracias por darnos estos minutos acá en su cubículo, ¿A ti? Desde el Valle. Y pues bueno, pueden dejarnos comentarios, pues ya escucharon que van a abrir algún espacio de comunicación con la coordinación. Claro. Y pues el espacio está abierto acá también dentro de nuestra página para que puedan sugerir algún tema que podamos abordar sobre el tema de la UACM y la educación. Pues muchas gracias y hasta luego.